Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos nosotros aquí en A la Cuenta de Tres. Y llegó el momento de ponernos un poquito serios, o tal vez mejor sea llamarlo formales, porque precisamente vamos a conversar acerca de la informalidad en nuestro país con relación a muchos trabajos y sobre todo, pues, según las últimas lamentables noticias, también informalidad que muchas veces puede llevar a correr muchos peligros dentro de los centros laborales. Así que para esto vamos a conversar con nuestro invitado Augusto Saldaña. Él es abogado laboralista. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido. Sí, buenos días, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, es realmente terrible, ¿no? Yo he estado leyendo algunas cifras y claro, la informalidad no solo está presente en, digamos, en pequeños locales o comercios que a veces podemos ver y decir, bueno, microempresarios o emprendedores. Hay empresas formales también que tienen, digamos, según lo que veo aquí, el 25% de personas que trabajan en empresas formales trabajan en condiciones de informalidad. Sí, son cifras alarmantes, ¿no? Por ejemplo, lo más destacado o lo más notorio es el lamentable caso que sucede poco en las Malvinas, ¿no? Hablamos de la especial informalidad extrema, pero también existe informalidad o, digamos, condiciones sublaborales dentro de empresas formales, como bien mencionas, ¿no? Exacto. Y otro que también nos preocupa es que esto no solo se remite a Lima, ¿no? Hay muchas regiones en las que se ha detectado este tipo de trabajos que incluso pueden llevar, como dije hace un momento, a las personas a correr riesgos. Entre ellos, entre las regiones que destacan lamentablemente con la informalidad laboral están Loreto, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Cajamarca y Cusco, sin mencionar, por supuesto, a otros que de repente están en menor porcentaje, ¿no? Esas ciudades que mencionas son básicamente en esta ciudad de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, no tiene campo de acción. La SUNAFIL está únicamente limitada a trabajar para Lima. Y justamente ese es uno de los reclamos del sindicato de la SUNAFIL, que te comento, van a entrar en huelga la próxima semana. Sí. Están reclamando el que la SUNAFIL tenga presencia a nivel nacional. Actualmente, la fiscalización de condiciones saludables de trabajo, de informalidad laboral en las provincias está a cargo de los gobiernos regionales, que lamentable a la fecha vienen demostrando que no es el organismo más eficiente para fiscalizar esos temas. Terrible, terrible y preocupante, pero precisamente para ampliar un poco más el panorama, nosotros en A la Cuenta de Tres salimos para realizar una nota en donde vamos a ver pues cómo está esta informalidad en nuestro país, en nuestra ciudad. Vamos a verla. Informalidad laboral. Una realidad nacional que afecta incluso a los trabajadores de empresas formales. Hechos que van más allá de encerrar empleados o hacerlos trabajar más de 8 horas diarias. Incluso esta dura realidad va más allá de obligarlos a trabajar en lugares inapropiados o de no permitirles ni su refrigerio ni poder ir al baño. Informalidades que nos hacen recordar las estadísticas brindadas a inicio de año por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Cifras reveladoras que indican que la informalidad laboral en el Perú ha llegado al 70%. Pero, ¿qué es la informalidad laboral? Es la condición en que un trabajador no cuenta con todos sus derechos laborales por parte de la empresa. O también es cuando el trabajador no labora en condiciones óptimas de seguridad y salud. Las regiones con mayores denuncias y que incluso tienen a menores de edad dentro de la informalidad laboral son Loreto, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Cajamarca y Cusco. Tengamos en cuenta que para avanzar con las fiscalizaciones y la formalización debemos denunciar las irregularidades. Una nota breve, pero definitivamente muy clara, que nos sitúa pues en un panorama terrible en donde no solo está el empleador que no brinda las condiciones idóneas, sino también que, digamos, muchas personas, en este caso los empleados, que acceden, ¿no?, a este tipo de trabajo donde no están respetando sus derechos. La necesidad evidentemente urge, pero ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cuál sería la recomendación? Has dicho algo bien importante, ¿no? Los trabajadores que aceptan estas condiciones, o en algunos casos los mismos trabajadores la piden, porque vivimos lamentablemente una cultura de informalidad que está muy arraigada en nosotros. Por ejemplo, trabajadores que entre ganar 1.000 soles netos
pero estando completamente en informalidad, a recibir 800 soles con los descuentos de ley, su AFP y su salud. Prefieren los 1.000 soles. Y obviamente al preferir eso, no piensan a futuro, porque a futuro no van a tener una pensión y no van a poder donde atenderse sus emergencias, sus atenciones médicas. Entonces, es algo que está muy arraigado en el Perú, Cecilia. Y esto es, digamos, lo de menos, ¿no? Porque en todo caso ahí estamos viendo, bueno, una cuestión que apunta básicamente al sueldo. Me imagino que ellos se van por la inmediatez de recibir un sueldo completo. Exacto. No están pensando en mañana, en cómo me voy a planificar. Esto generalmente sucede mucho y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que no tienen esta capacidad para planificar. Sin embargo, en la nota también escuchábamos y veíamos que hay muchos menores de edad, por ejemplo, trabajando en condiciones terribles. Bueno, lo que hemos visto y lo que ha sucedido, que ya ha sido el colmo y que ha destapado precisamente esta preocupación, ¿no? No solo por parte de los medios, sino en general de toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué estos jovencitos, que no son menores de edad, si bien es cierto, pero son bastante jóvenes, pudieron aceptar este tipo de trabajo, estar encerrados? Han estado realizando también, a propósito de esta situación, intervenciones inopinadas, han estado yendo a diferentes almacenes. Ahora hace poquito en Paruro acaban de encontrar uno donde también han estado laborando personas en la misma situación, encerradas bajo llave. Exacto. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? ¿A dónde se puede acudir? Si bien es cierto, las personas evidentemente laboran en estas circunstancias porque tienen la necesidad de, pero, digamos, ¿puede haber alguna forma de poder transar, llegar a un acuerdo, de no quedarte sin tu trabajo, pero tampoco exponerte a este tipo de situaciones? Dijiste algo muy importante, ¿no? ¿Por qué aceptan estas condiciones que son completamente insalubres y lamentablemente en algunos casos pueden generar la pérdida de la vida, ¿no? Primero, porque son personas muy jóvenes que realmente salen a buscar su primer empleo. Son la nueva ola laboral que tenemos en el país. Y ellos sienten de que no tienen más oportunidades que acceder a estas condiciones que son realmente, en muchos casos, infrahumanas. ¿Y cómo llegan a esos trabajos? Por recomendación del amigo o de un familiar. Y este círculo familiar o amical está acostumbrado a este tipo de condiciones, entonces lo asumen como normal. Hay un desconocimiento de que ellos tienen un derecho a que, por ejemplo, el ambiente de trabajo sea uno, primero, que garantice su seguridad y segundo, que garantice en todo momento su integridad física. Esas personas no conocen esos derechos. Y viene la contrapregunta, ¿dónde está el rol del Estado de hacer campañas informativas para que estas personas que inician su experiencia laboral conozcan sus derechos? No solo los derechos que tienen CTS, gratificaciones, vacaciones, sino los derechos que son más profundos, esos derechos que permiten a la persona desarrollarse libremente sin que desarrollar estas funciones, al final de cuentas, afecte mi integridad. En este caso, entonces, Augusto, lo que tú estás mencionando, que una de las cosas que hace falta, digamos, por parte del Estado, ¿por qué no?, es mediatizar un poco más, hacer conocido, en este caso, los derechos laborales. Se tiene muy poco conocimiento, ¿verdad? Y no solo yéndonos a estos extremos, ¿verdad?, de jóvenes que están comenzando con su primer trabajo, personas incluso ya adultos contemporáneos también están trabajando en condiciones de informalidad precisamente porque no conocen cuáles son sus derechos, ¿no? La SUNAFIL, su principal rol evidentemente es el fiscalizador, ¿no? Detecta infracciones y sanciona, pero también tiene un rol poco desarrollado, que es el rol informativo, el rol de prevención. Por ejemplo, la SUNAFIL hace inspecciones de verificación que están destinadas a verificar, valga la redundancia, si existen o no infracciones laborales y aplicar las sanciones correspondientes. Pero también hay inspecciones que tienen carácter de orientación, en las cuales la SUNAFIL va a verificar, oye, por ejemplo, veo que acá te faltan 3 condiciones mínimas de seguridad. Por ejemplo, una obra de construcción, veo que no les das a tu personal los lentes de protección o no les das el protector solar para que no se quemen mucho. Te orientan, te informan, pero ese tipo de inspecciones lamentablemente son el 5% de las inspecciones que se dan. El Ministerio de Trabajo tiene campañas informativas, pero las convocatorias son en el Ministerio. Hay pocas campañas del Ministerio hacia los sectores donde se desarrollan estas actividades, las zonas industriales de Lima, por ejemplo. Y en este caso uno puede llamar y pedir, de repente anónimamente, por ejemplo, algún familiar que sepa que sus hijos, sus sobrinos o algún conocido está trabajando en condiciones que no son justas. ¿Puede pedir, digamos, una visita, una fiscalización? Sí, se puede. La SUNAFIL tiene 2 formas de fiscalizar. Primero,
producto de un operativo planificado por actividad económica. Y la segunda vía, que es la más importante, pero la menos usada, es por denuncias. Un trabajador o cualquier persona anónimamente podría hacer una denuncia en Ministerio de Trabajo. El mismo trabajador, sin exponerse a que luego, digamos, se sepa su nombre, se ventile su nombre y pueda quedarse sin trabajo. Es que realmente eso no debería pasar, porque justamente la fiscalización laboral es un derecho del trabajador. Y el trabajador no tendría por qué verse expuesto a que posteriormente el empleador tenga algún tipo de represalia contra él porque justamente exigió valer sus derechos. Pero claro, eso es un universo ideal, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica eso no suele suceder, ¿no? Y por eso es de que muchos trabajadores, por ese temor a perder el trabajo, es que no denuncian estos hechos. Claro que sí. Y en este caso, ¿cómo podrían comunicarse con la SUNAFIL? ¿Hay un número, digamos? En la página web del Ministerio de Trabajo hay un enlace de denuncias, hay unas denuncias anónimas, o pueden entrar a la página web de SUNAFIL, donde también hay trípticos orientativos de cómo hacer denuncias. Esto es importantísimo Exacto. porque, como dije hace un momento, bueno, de repente el trabajador está a gusto o no se preocupa mucho por el tema, pero siempre pues alrededor debe haber alguien que con un poquito de preocupación y responsabilidad diga, oye, no, bueno, ¿sabes qué? Lamentablemente hay que fiscalizar esta situación, hay que exigir mejores condiciones, porque eso es parte también de nosotros. Tenemos, llamadas del público, ya saben que pueden llamarnos al 619-0747, cualquier consulta que tengan para con nuestro especialista. Hoy conversamos con Alfredo Soto, que nos llama desde Chorrillos. Alfredo, buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días, señorita. Mire, yo estoy laborando en una empresa en donde ya me voy por los 2 años. Y bueno, prácticamente la empresa ya me está dando mis beneficios, que son vacaciones, ¿no? Gratificación, y etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre estoy en planillas, ¿no? Bueno, la cosa es, quiero saber cuándo la empresa me pone como estable, o sea que esa es mi inquietud. ¿Cuándo va a ser? No, porque, bueno, tengo también parientes que tienen varios años y ya no firman contrato y están, ¿no?, elaborando normalmente, ¿no?, porque gozando con todos sus beneficios. ¿Cuándo la empresa me debe decir, ya no firmes contrato y vas a estar algo informativo me quiero que me den, ¿no? Alfredo, no te hemos escuchado muy bien. Tu pregunta es con relación a tu contrato. ¿Podrías repetir cuál es tu consulta en breve para que el doctor te escuche? Ya, mi consulta en breve es la siguiente. Mire, yo tengo prácticamente 2 años de servicio en una empresa particular, entonces ya estoy gozando yo de vacaciones y todo, pero siempre firmo contratos con la empresa. Entonces yo quiero saber cuándo voy a dejar de firmar contratos y pasar a una estación estable, o sea que ya segura, ¿no? Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias. Okay. La pregunta, el señor quiere saber cuándo pasa a ser indeterminado, ¿no es cierto? O sea, estable. Va a depender mucho del tipo de contrato que firme, ¿no? Porque dependiendo del tipo de contrato, la ley le pone máximos. Por ejemplo, hay contratos que tienen como máximo 3 a 5 años. Va a depender mucho del tipo de contrato que ha firmado el señor. Pero hasta el momento, según lo que él refiere, también 2 se le ha años. estado, claro, y se le ha estado respetando, digamos, todos sus beneficios y derechos de ley, ¿no? Claro, pero eso también respeta los beneficios formalmente, pero en muchos casos sucede que estas personas realmente deberían ser indeterminadas o estables, pero justamente se usan los contratos a tiempo fijo para evadir esa responsabilidad de tener a la persona en forma indefinida, ¿no? ¿En qué momento amerita hacer este contrato indeterminado? Cuando el trabajador cumple el plazo máximo, ¿no? Por ejemplo, si es la modalidad de 3 años, llegados los 2 años y 11 meses, la empresa debe evaluar si el cargo del trabajador ya se vuelve una necesidad estable. Y si se verifica eso, lo que correspondería es que el trabajador pase a ser estable a plazo indeterminado, ¿no? ¿Quién establece los periodos? ¿La misma empresa? No, la norma, la ley. O sea, dice que es 3 años. Hasta 3 años en determinadas modalidades. Por eso la empresa debe evaluar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que esta persona, el proyecto para el que entró ya culminó, por lo tanto ya no correspondería renovarle. Pero si ve que la persona entró por un proyecto terminado, pero acaba haciendo todos los proyectos de la empresa, creo que es alguien que sus funciones tienen una vocación de permanencia, ¿no? Correspondería al plazo indeterminado. Y en este caso, ¿qué le correspondería hacer, por ejemplo, a Alfredo para hacer valer precisamente ese derecho, ¿no? Es un poco como decirle a la empresa, háblame claro, por favor, ¿no? Claro, a ver, Alfredo tiene 2 vías, ¿no? Siempre, por un tema de clima laboral, conversar directamente y preguntar por su situación laboral. Él tiene derecho a ser informado primero qué tipo de contrato tiene, cuál es la modalidad. Segundo,
cuál es el plazo máximo que la ley permite contratar bajo estas modalidades. Y tercero, conocer que el empleador le diga si va a ser contratado a plazo indeterminado o van a seguir renovándole por estos pequeños periodos, ¿no? Digamos, esto en una empresa grande, por llamarlo de alguna forma, en una empresa formal, digamos, la ruta, la vía, sería primero ubicar, digamos, al Departamento de Recursos Humanos, Exacto. ¿no? Que toda empresa formal y grande debería tener y, digamos, hacer primero sentar cualquier reclamo, incomodidad, duda a través de esta vía. Exacto, o sea, el trabajador tiene derecho a la información. Yo tengo dudas, por ejemplo, yo no sé mi contrato cuándo vence o no sé cuáles son las condiciones de mi contrato. Tengo todo el derecho como trabajador a solicitar esa información de mi empleador. Y con esa información es que yo ya puedo evaluar, si veo que todo está ok, bueno, pues me quedó clarísimo. Pero si siento que acá hay dudas o que acá hay algo que tiene algún viso de informalidad o de que me están vulnerando derechos, tengo todo el derecho a reclamarlo. Y si la empresa no atiende mi reclamo internamente, también le asiste al trabajo el derecho de ir a la SUNAFIL. Excelente. Tenemos más llamadas. Freddy nos llama desde San Juan de Lurigancho. Freddy, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Dios la bendiga. Muchas gracias, Freddy. ¿Cuál es tu consulta? Te escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo he estado laborando a una empresa que es informal. O sea, tiene su RUP, tiene su razón social, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta empresa yo he trabajado 5 años. El 10 de junio de este año he hablado con el dueño para retirarme. He presentado mi carta. Y él ahorita no me quiere liquidar nada. Yo nunca he tenido vacaciones, gratificaciones, o sea, nada, pero sí he tenido mi sueldo. Yo he sido representante de esa empresa, yo he sido representante de venta. En este caso, yo cuando yo iba a dejar la plata a la empresa, daba sus recibos, porque la empresa me dio sus recibos para yo bajar el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé qué hacer ahorita, porque el señor ya no me quiere dar nada. Yo tengo sus recibos de la empresa, donde él me firmaba cuando yo le daba dinero. Ya, o sea, en otras palabras, no existe, digamos, una forma de probar que tú has venido elaborando para esta empresa. Eso es un poco lo que estoy entendiendo, Freddy. No tienes cómo probar porque los recibos te los daba la empresa, ¿verdad? Sí, no, y yo tengo el talonario de la empresa. ¿Sí, los honorarios? El talonario de la empresa, yo las tengo acá en mis manos. Entonces yo le he dicho al señor, mira, si tú no me pagas, yo me voy a ir al Ministerio de Trabajo, voy a ir a la SUNAT, bueno, no sé, ellos verán mi liquidación, pues, ¿no? Claro, Freddy, pero tú, digamos, laborabas en esta empresa emitiendo recibo por honorarios tuyos, tus recibos personales, o cómo era tu modalidad, o estabas contratado, cómo era tu forma de trabajar, de vincularte con esta empresa. Esta empresa no me dio ni un contrato, ni un recibo por honorario, nada. Nada. Ya, Freddy, entonces el doctor va a responder tu consulta, no te preocupes. A ver, en este caso, primero, cuando una persona deja de laborar para cualquier empresa, la empresa está en la obligación de pagarle su liquidación dentro de las 48 horas. Caso contrario, ya es una falta automática. Pero en este caso vemos que el caso es más sensible, claro, porque a este señor nunca lo han tenido en planilla. Además, él comenzó diciendo que era una empresa informal, ¿no? Pero que tenía RUC. Pero que tenía RUC, claro. Entonces, podría hacer dos cosas, ¿no? El señor solicitar una inspección laboral para que verifiquen primero que era un trabajador y segundo, calculen las gratificaciones, las CTS y las vacaciones que le deben, ¿no? ¿Y qué es lo que hace SUNAFIL? ¿Pero cómo? ¿Con qué medio probatorio? O sea, ¿cómo él puede, digamos... Escuché que guardaba los recibos. Los talonarios de recibos de la empresa. De la empresa, claro, pero me imagino que si los guardaba, porque dice, yo entregaba la plata y me quedaba con los recibos, probablemente hacía algunas gestiones de cobranza. Entonces la SUNAFIL, con esos recibos, a preguntarle, ¿cuál es la lógica de una persona que tú dices que no tiene ninguna vinculación contigo, tenga tus recibos de las cobranzas? Entonces son pequeños indicios que le ayudan a la SUNAFIL
a determinar la existencia de relaciones laborales escondidas o camufladas. Pero ¿qué podría ser, digamos, qué tanto campo de acción tendría la SUNAFIL ahí? Porque en este caso, digamos, él podría, el dueño o el empleador podría acogerse a la forma de decir, bueno, no, esta persona trabajaba de manera independiente para mí, no emitía recibos porque no quiso, no me quiso dar recibos, trabajaba solamente unas horas, trabajaba incluso de manera externa, solamente iba, cobraba y eso era todo lo que hacía. Digamos, bajo esa figura no le corresponderían, ¿no?, todos estos beneficios de ley que él estaría pidiendo, ¿no? Lo que pasa es que en tema de las relaciones laborales hay un principio madre que se llama el principio de primacía de la realidad. O sea, los papeles pueden decir que el señor es un proveedor, pero si en los hechos la SUNAFIL constata que una persona que tenía horario, que recibía órdenes, que lo sancionaban, que le descontaban tardanzas o similares, es un trabajador. Entonces siempre va a valer lo que en los hechos dicen versus los papeles o los documentos formales o las explicaciones formales que puede dar la empresa. Y en estos casos que son un poco complicados porque, como bien dices, hay pocos documentos que sustenten que el señor era un trabajador, la SUNAFIL seguía mucho de los indicios o hace cruces de información. Por ejemplo, dice, ¿cómo le pagabas? Le abonaba en la cuenta. ¿Por qué le abonabas en la cuenta si era un proveedor de servicios, por ejemplo? Claro. Entonces, ese tipo de indicios ayudan mucho al fiscalizador a detectar estas relaciones laborales encubiertas, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? Lo detectan y le dicen, te doy el plazo de 48 horas para que tu empresa infractora me pruebes a mí la SUNAFIL de que cumpliste con pagarle. Porque si no cumples con pagarle, te impongo una sanción. Que en este caso, al ser un trabajador, estamos hablando de 3 UITs, que son 12.300 soles aproximadamente la multa. Claro. Ahora, esto también nos muestra pues un panorama terrible, que es el panorama, digamos, de la informalidad, pero también a veces enmascarado en, digamos, en un emprendedor, en una microempresa o pequeña empresa. ¿Hasta qué punto se puede tolerar este tipo de situación? Porque puede venir de repente pues el dueño de una pequeña empresa a decir, oye, hermanito, pues pero mira, ayúdame, colabórame, estamos saliendo adelante juntos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede sostener una situación así? ¿Qué es lo que tú recomendarías? Has dicho algo bien importante. Por mi experiencia he tenido diálogos con muchas personas que me dicen, pero yo para sacar adelante esta empresa me tocó trabajar 20 horas diarias y nadie me pagaba 1 hora extra. Exacto. Entonces las personas asumen que eso es normal y quieren que sus trabajadores tengan ese mismo ritmo, que trabajen sin horas extras, que trabajen sin condiciones de seguridad, que no cobren sueldos. Entonces asumen lo informal como normal. Y cuando una persona reclama sus derechos, porque estas situaciones son... Sí, claro, claro que sí. Augusto, tenemos que hacer un paréntesis, refiriéndose pues en este caso a esta terrible muerte que encontraran estos 2 jóvenes trabajando en condiciones terribles, incluso bajo sus mismas palabras, en condiciones de esclavitud. Así que esto amerita también poder conversarlo con nuestro invitado Augusto Saldaña, un breve análisis, ¿no?, de cómo es posible que hablemos de esclavitud en estos tiempos. Incluso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también se ha pronunciado con relación a este caso, diciendo que efectivamente en el mundo todavía hay diversos lugares, entre ellos nuestro país lamentablemente, en donde muchas personas trabajan en condición de esclavitud, llamada esclavitud moderna. ¿Cómo podemos en pleno siglo XXI estar refiriéndonos a una situación de esclavitud? Es lamentable, ¿no? Porque la base del trabajo es que este es libre, voluntario y remunerado. El trabajo de estas personas de los hechos de las Malvinas se da en situación realmente de más que precariedad laboral, porque prácticamente tú los fuerzas a desarrollar funciones o labores en condiciones completamente insalubres y en algunos casos condiciones, como hemos visto, que atentan contra la vida de las personas. Infrahumanas. Estos muchachos que trabajaban con los tubos de luz tenían que cepillarlos para sacarles la marca y adulterarlos. Entonces, desde cepillar estos tubos, eso implica que los ojos quedan expuestos. Tenías que haberles dado protectores para los ojos, guantes, y tenías que haber garantizado que el local donde estaban encerrados tuvieran las vías de acceso. Bueno, sin mencionar que ya estaban, digamos, ellos expuestos y condicionados a laborar en digamos, una condición ilícita, ¿no? Exacto. Porque ellos estaban fraguando estos tubos fluorescentes para poder venderlos con otra marca, ¿no? Y creo que la ganancia diaria era entre 8 a 10 soles. Ese era el pago de estos muchachos, que digamos a la semana se llevaban 80, 90 soles como máximo por estas funciones. Entonces, eso también es una forma moderna de esclavitud.
pagarte pues el 0,5% de lo que realmente vale tu labor o tu función. Es lo que tú mencionas en la esclavitud moderna, ¿no? Es subvaluar el trabajo. Bueno, esto definitivamente pues ha saltado a la luz lamentablemente a partir de estas dos muertes que nunca debieron darse. Exacto. Pero bueno, nos queda por lo menos, nos llama la atención y nos queda ahora a nosotros el trabajo de seguir haciendo eco de esta situación para que precisamente no se vuelva a dar más. Para que no se repita, porque recordarás que en el 2001 el incendio en Mesa Redonda eran personas que laboraban en condiciones idénticas a estos señores de las Malvinas. Han pasado 16 años y eso sucedió lo mismo y estamos igual. De verdad que sí, terrible. Pero bueno, muchísimas gracias, Augusto, por esta entrevista. Y bueno, pues nos queda definitivamente ahora hacer función de fiscalizadores también, ¿verdad? De Exacto. cada uno, ¿no? Cualquier persona es libre, si conoce alguna situación de riesgo de trabajadores, denunciarla ante SUNAFIL. De verdad que sí. Y bueno, esperar a que la SUNAFIL esté pues cada vez presente en más partes de nuestro país, ¿no? ¿Cómo es posible que solamente esté en Lima? Es un tema presupuestario que depende del MEF. El MEF debe aprobar una partida para que la SUNAFIL se amplíe a todas las regiones. Justamente ese es uno de los motivos de la huelga que empieza este martes 4 de julio, ¿no? Perfecto. Esperemos pues que se solucione. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Nos vamos a una pausa rápidamente y regresamos con más en A la Cuenta de Tres.